Mi suegro siempre me humilló delante de toda la familia hasta que un día no me callé más. Me llamo Hugo Barrena. Y si alguna vez me hubieran dicho que mi mayor prueba de fuego no sería casarme joven, ni dejar mi ciudad natal, ni buscarme la vida con las manos vacías, sino sobrevivir en casa de mi suegro, me habría reído en su cara. Pero así fue. Yo tenía 22 años. Recién casado. Recién estrenado en la vida adulta. Recién caído en el campo minado que era la familia Fajardo. Mi mujer se llama Nuria. Nuria Fajardo Valcárcel. La conocí en un verano en Valencia, en un curso absurdo de marketing digital que ninguno de los dos terminó. Ella venía de Zaragoza. Yo, de un barrio de Alicante donde se respira fútbol, mar y orgullo de clase obrera. Nos casamos pronto, sí. Cuando uno es joven piensa que la vida te debe la felicidad solo por atreverse a vivirla rápido. Y claro, no teníamos ni un duro. Por eso terminamos viviendo, temporalmente, qué palabra tan traicionera, en casa de sus padres, en un pueblo de la sierra madrileña llamado Moralzarzal. Allí, entre montañas y frío seco, me esperaba don Julián Fajardo. Su padre. Decir que aquel hombre no me tragaba sería un halago. No me soportaba. No me consideraba digno de absolutamente nada. Y tampoco lo disimulaba. Don Julián era el típico castellano recio, delgado como un cuchillo, con la voz grave de tantos años fumando ducados y la mirada de quien ha trabajado el campo, las ventas y las obras, y aún se siente dueño del mundo porque nadie le regaló nada. Había otra hija en la familia, claro. Marta. La perfecta. La mayor. Casada con un tal Iker Arismendi, un vasco de Bilbao, empresario de hostelería, de 30 años y con más corbatas que yo camisetas. Iker era, para don Julián, el ejemplo. El yerno de Manuel. Correcto. Serio. Había comprado un coche híbrido antes de que estuviera de moda. Y por supuesto, madridista. Porque aquí viene otro de los ingredientes de esta guerra fría doméstica, el fútbol. Don Julián era del Real Madrid. Blanco hasta la médula. Bernabéu, bandera, y puro desprecio a los culés llorones. Yo, por el contrario, heredé el corazón azulgrana de mi abuelo materno. Del Barça. Hasta en la sangre. Imaginen ustedes lo que era cada domingo, cada clásico, cada comida familiar. Era un polvorín. Ese chaval es del Barça, ya se veía venir que no iba a trabajar de nada serio, decía don Julián sin mirarme. Y yo tragaba. Sonreía. Porque sabía que el respeto en esa casa no se mendigaba. Se arrancaba con los dientes. Vivíamos en el piso de arriba de la casa familiar. Techos bajos. Cama prestada. Baño compartido. Las fotos de boda de Marta e Iker colgaban en el salón como si fueran santos patronos de la familia Fajardo. Nosotros, en cambio, éramos los niños que algún día se irían. Pero no me fui. No tan pronto. Porque algo dentro de mí, tal vez el orgullo de mi madre, o el consejo viejo de mi abuelo, me decía que la dignidad no es lo que uno exige, sino lo que uno construye día a día. Y así empezó mi guerra silenciosa con don Julián. Una guerra de gestos. De respeto ganado a fuego lento. De madrugones para trabajar en lo que fuera. De reparar cosas en casa sin que me lo pidieran. De estar callado cuando me provocaba. De mirar a los ojos cuando me despreciaban. Eso sí. El fútbol seguía siendo territorio prohibido. Hasta que un día ocurrió algo. Algo que cambiaría la dinámica de todo. Algo que empezó, como no, en un clásico. En la vieja televisión del salón, con Marta sirviendo vino, Iker sonriendo con suficiencia, don Julián mascullando comentarios venenosos y yo dispuesto a aguantar lo que fuera. Pero ese día, el Barça hizo lo impensable. Y mi reacción fue el principio del respeto que tanto había esperado. Aunque, créanme, la verdadera traición en esta familia no vendría por el fútbol. Vendría por algo mucho más oscuro. Algo que, años después, me haría mirar a don Julián a los ojos y decirle lo que jamás pensé que diría. No sé en qué momento exacto empecé a sentir que en aquella casa no vivía, sino que resistía. Que cada día, cada mañana que me levantaba en Moralzarzal, era como meterme en un campo de batalla invisible, donde las armas eran las palabras, las miradas, los gestos secos y, sobre todo, los silencios. Unos silencios pesados, estratégicos, casi militares. Don Julián Fajardo Valcárcel era el general en jefe de aquel cuartel. Yo no era más que un recluta mal visto, un recién llegado que, a sus ojos, no solo había invadido la paz de su hogar,
sino que además lo había hecho sin méritos, sin galones, sin historia. Porque claro, para él, historia era lo que tenía Iker Arismendi, el marido de Marta, la hija mayor. Iker, con sus trajes bien planchados, con su barba recortada como de anuncio, con sus negocios de hostelería que iban viento en popa, o eso decía siempre. Iker, que era del Real Madrid, como él. Iker, que cuando hablaban de fútbol lo hacían como dos curas recitando el mismo evangelio. Yo era Hugo Barrena. De Alicante. Del Barça. Y eso en esta casa valía menos que un billete de 3 euros. No pasó mucho tiempo hasta que los roces dejaron de ser disimulados. Al principio eran bromas. Sí, bromas de esas que te clavan como un cuchillo fino. Una tarde, por ejemplo, estábamos viendo el clásico en la televisión del salón. Yo me senté, inocente, en mi rincón habitual, mientras don Julián, en su sillón de cuero, con su copa de coñac en la mano, empezó a relatarme la historia de cómo la había visto jugar a gente en Chamartín cuando yo ni había nacido. Cuando el Barça marcó un gol, no pude evitar levantarme con rabia contenida. Lo celebré con un simple «vamos». No le grité en la cara. No hice nada fuera de lugar. Pero bastó eso para que, sin mirarme siquiera, dejara caer. Claro, si el mérito es de la cartera de Laporta. No del equipo. Esto lo hace cualquiera con dinero. Aquello me dolió. No por el fútbol. Por lo que había detrás. Porque yo sabía perfectamente que, en su cabeza, él estaba hablando también de mí. De que lo mío con Nuria era cuestión de suerte. De estar en el sitio adecuado. No de valer algo. Con el tiempo, las pullas subieron de nivel. Si salíamos al jardín a hacer una barbacoa, era inevitable que el comentario cayera. Mira que me gusta la carne al punto, pero seguro que en Cataluña la hacéis hervida con hierbas, ¿no? Si ayudaba a Nuria a poner la mesa, soltaba por lo bajo. Marta, que sepas que Iker ya ha abierto su tercer local. No sé si tu hermana también quiere un marido camarero toda la vida. Y yo, callaba. Callaba porque Nuria me miraba con esa súplica muda que solo los que se aman de verdad entienden. No entres al trapo, Hugo. No aquí. No ahora. Pero había días que no podía. Que el fuego dentro de mí era más fuerte que la prudencia. Una tarde, después de que yo llegara de trabajar, trabajaba en un pequeño taller de carpintería en Collado Villalba, entré en el salón y lo encontré limpiando un trofeo antiguo que tenía en una vitrina. Era de un torneo de pádel. Ni siquiera era de fútbol. Pero el comentario vino directo. ¿Tú qué hacías a los 22, Hugo? Ah, sí, ibas con pancartas a Canaletes. Mientras otros ganábamos torneos o abríamos negocios. Ese día no me callé. Pues a los 22 aprendí a trabajar con las manos. A levantarme a las 6 sin que nadie me regalara nada. Se hizo un silencio tenso. Me miró con esos ojos grises que parecían dos piedras de río. Eso está muy bien, me dijo. Pero de eso no se hace un hombre. El mundo lo mueven los que arriesgan y triunfan. No los que sobreviven. Y se fue. Como si nada. La tensión subía y subía. Solo doña Elvira, su mujer, era capaz de poner paz. Ella sí era un alma buena. Gallega de nacimiento, con un acento que asomaba solo cuando se emocionaba o se enfadaba mucho. Ella me buscaba en la cocina, me ponía un café y me decía en voz baja. No le hagas caso, Hugo. Es más testarudo que un burro de Lugo. Pero lo peor estaba por llegar. Fue en una comida familiar. Una de esas en las que se junta todo el mundo. Estábamos todos en la casa. Marta, Iker, Nuria, yo, hasta primos que ni conocía. La mesa larga en el comedor. La carne asada, los vinos abiertos, las risas forzadas. Y en medio de una conversación sobre negocios, como no, don Julián soltó, con esa falsa voz de abuelo simpático. Lo que pasa es que hay gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados. Fíjate en Iker, ya tiene a los 30 lo que otros no consiguen ni a los 50. Pero claro, no todos entienden de esfuerzo, trabajo, cabeza. Algunos se conforman con ser hinchas del Barça. Eso sí que es vivir de sueños. La mesa se quedó helada. Marta rió nerviosa. Iker se acomodó el reloj. Nuria apretó la servilleta entre sus dedos. Y yo, me levanté. No grité. No insulté. Pero clavé los ojos en los suyos y dije, muy claro. Prefiero vivir de sueños que vivir creyéndome mejor que los demás. Doña Elvira,
rápida como un relámpago, intervino. Sirvió más vino. Cambió de tema. Salvó el momento. Pero esa noche supe que algo había cambiado. Que aquella casa, aquella guerra fría, no iba a durar eternamente. Porque yo no era un invitado de paso. Yo era Hugo Barrena. Y no pensaba bajar la cabeza para siempre. Hay un momento en la vida de un hombre en el que empieza a mirar distinto a los que siempre miró desde abajo. No sé si es madurez, rabia o puro cansancio, pero llega. Me pasó con don Julián. Yo había pasado meses soportando sus pullas, sus comentarios a traición disfrazados de humor, sus humillaciones sutiles en la mesa de comedor. Ese terreno era suyo. Como el campo del Bernabéu. Ahí mandaba él. Yo era solo el yernito culé que venía de Alicante sin más títulos que un carnet joven y una camiseta del Barça. Y eso a don Julián le parecía poca cosa. Pero no me quedé quieto. No soy de piedra. Y además, tenía un arma secreta, el tiempo. Porque el tiempo me enseñó a observar. Y cuando uno observa, descubre. Descubre las grietas detrás de las fachadas limpias. Los armarios cerrados con llave. Las vergüenzas que nadie cuenta en las sobremesas familiares. Nuria fue mi primera fuente de información. Ella, que lo conocía desde siempre, nunca me lo había dicho directamente, pero un día se le escapó algo. Me habló de un préstamo que don Julián había pedido hace años y que nunca devolvió. De un taller que había montado con unos socios en los 90 y que acabó arruinado. De cómo su obsesión por aparentar lo había llevado a vivir siempre por encima de sus posibilidades. Ahí empecé a atar cabos. El hombre que me humillaba por mi juventud y mi falta de mundo era el mismo que vivía en una casa que todavía tenía hipoteca. El que presumía de ser un madridista triunfador era el que había trabajado media vida en un taller mecánico de barrio, reparando coches viejos y discutiendo con proveedores por deudas atrasadas. Eso me dio fuerza. No lo suficiente como para enfrentarme directamente, todavía no, pero sí para empezar a responderle con ironías. Si me decía que en la vida hay que ser un ganador como el Madrid, yo le contestaba que no todos pueden tener a Florentino como padrino. Si me insinuaba que trabajar de becario era cosa de niños, le recordaba que los hombres de verdad pagan sus deudas. Pequeños golpes. No lo suficiente para que me echara, pero sí para que supiera que yo ya no agachaba la cabeza. Pero lo que realmente rompió todo fue aquella comida familiar. Era un domingo de esos en los que don Julián se crecía porque estaba rodeado de su gente. Habían venido Marta y Iker, como siempre impecables, como salidos de una revista de decoración. También estaban los cuñados de Nuria, los primos, incluso algún vecino pesado que se autoinvitaba a los asados. El menú era típico de don Julián, chuletas, vino caro comprado a plazos y sobremesa de fútbol. Todo perfecto para que luciera su corona de rey madridista. Y claro, sacó su discurso. Con una copa en la mano, en medio de risas y anécdotas de otra época, soltó la frase que encendió la mecha. En la vida hay dos tipos de hombres, los que ganan como el Madrid, y los que miran la tele para verlos ganar. La carcajada fue general. Las miradas fueron hacia mí. Sabían que la indirecta era directa. Pero ya no me callé. Respiré hondo, miré a todos, incluido a Iker, que se tragó el vino sin atreverse a decir nada y solté lo que llevaba meses masticando. Sí, don Julián, pero hay un tercer tipo de hombres. Los que pierden en la vida real y necesitan un escudo blanco para sentirse alguien. El silencio fue absoluto. Un silencio seco, pesado, como si el aire se hubiera vuelto hormigón. Don Julián me miró como nunca antes. Sus ojos no eran de burla. Eran de furia. Tú no sabes con quién estás hablando, chaval. Y ahí, lo rematé. No sé de dónde saqué la valentía, pero la saqué. Sí lo sé. Con el hombre que pidió dinero a media moral zarzal para salvar un taller que acabó cerrando. Con el que lleva años pagando una casa que nunca pudo permitirse. Con el que presume de un club porque no puede presumir de su vida. Eso fue dinamita. Se levantó. Pegó un manotazo en la mesa que hizo temblar los vasos. Los demás no sabían dónde meterse. Nuria estaba blanca. Mi suegra, Elvira, intentó intervenir. Pero ya era tarde. Fuera de mi casa, Hugo. Ahora mismo. No lo dudé. Me levanté. Miré a Nuria y ella entendió que debía quedarse, por ahora. Recogí mis cosas en silencio. Crucé el salón sintiendo todas las miradas en mi espalda. Y cuando abrí la puerta, antes de salir, le dije la última frase que se me quedó grabada para siempre.
Gracias por enseñarme cómo no quiero acabar. Salí a la calle. El aire olía a leña y orgullo quemado. No tenía un sitio donde ir. No tenía dinero suficiente para alquilar un piso solo. No sabía cómo iba a enfrentar el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Y lo mejor de todo era que todavía no había jugado mi mejor carta. Porque cuando conoces el pasado de un hombre orgulloso, siempre queda mucho por decir. Lo peor de vivir fuera de casa no es la soledad. No es la incomodidad de un colchón ajeno ni el frío de las paredes alquiladas. Lo peor es verla a ella cada día y saber que duerme en una casa que nunca fue nuestra, bajo un techo que se desplomaba en orgullo y prejuicios. Nuria seguía allí. En aquella maldita casa de Moralzarzal, con su padre mirándome desde la terraza como si fuera un forastero que alguna vez cometió el crimen de amar a su hija. Yo iba cada tarde a verla. Ella bajaba al portal. Nos sentábamos en el coche. Hablábamos poco. A veces lloraba. A veces me reprochaba. A veces me decía que no podía dejar sola a su madre. Y la entendía. Porque doña Elvira siempre fue buena conmigo. Ella nunca alzó la voz. Ella nunca me trató como un intruso. Ella siempre fue la cuerda floja entre dos hombres que preferían verse muertos antes que reconocer un mínimo de respeto mutuo. Fueron semanas extrañas. Trabajaba en la tienda de informática por las mañanas, recogía pedidos, atendía a clientes, pero mi cabeza estaba en otro sitio. No era vida. Era espera. Don Julián, mientras tanto, seguía con su teatro habitual. En cada reunión familiar a la que yo no estaba invitado pero de la que me llegaban ecos, hacía chistes velados. ¿Para qué casarse tan joven si uno no tiene ni dónde caerse muerto?, decía, con esa risa seca de tertuliano de bar. Nuria me lo contaba a medias, intentando que no me afectara. Pero me afectaba. Una tarde, en la terraza del bar donde solían reunirse los hombres del barrio, me lo crucé. Estaba con dos amigos suyos. Y me soltó otra de sus perlas. Aquí algunos se creen que con un portátil y un logotipo ya son empresarios. Así les va. Sin oficio ni beneficio. Me mordí la lengua. No era el lugar. No era el momento. Pero el veneno seguía ahí. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Doña Elvira cayó enferma. Fue de un día para otro. Un desmayo en la cocina. Una ambulancia que llegó a toda prisa. Estrés, dijo el médico. Estrés acumulado. Y yo sabía perfectamente de dónde venía ese estrés, de vivir entre un marido cabezota y un yerno al que intentaba proteger. La noticia me golpeó como un ladrillo. Nuria llorando al teléfono. Yo conduciendo como un loco al hospital de Majadahonda. Allí estábamos todos, en la sala de espera. Y allí me vi otra vez cara a cara con don Julián. No hubo abrazos. No hubo palabras de consuelo. Solo miradas tensas. Solo ese lenguaje sordo que tienen los hombres que se odian pero que comparten una misma tragedia. Durante horas no cruzamos palabra. Cada uno en un extremo de la sala. Nuria iba y venía entre nosotros como un fantasma triste. Su hermana, Marta, con su marido Iker, el perfecto yerno de 30 años, según don Julián, intentaban calmarla. Pero el ambiente era irrespirable. Cuando por fin salió el médico y nos dijo que doña Elvira estaba estable, que necesitaba reposo absoluto y un cambio de ambiente, respiré. Pero la tensión no se disolvió. Es más, aumentó. Porque había que organizar turnos. Había que decidir quién se quedaba en el hospital, quién iba a casa a recoger cosas, quién cuidaba de Nuria. Y allí, sin quererlo, sin buscarlo, me vi trabajando codo a codo con don Julián. Fuimos juntos a casa a buscar ropa para doña Elvira. En el coche el silencio era plomo. Algún comentario seco de él. Alguna respuesta sarcástica mía. Las cosas no habían cambiado. No iban a cambiar. Pero esa noche entendí algo, a veces la familia no se trata de quererse. Se trata de resistirse a odiarse del todo. De cumplir con lo que toca. De estar, aunque sea a regañadientes. Los días siguientes fueron un tira y afloja. Turnos en el hospital. Cafés compartidos sin mirarnos a los ojos. Comentarios envenenados lanzados como piedras pequeñas. Nadie pidió perdón. Nadie cedió. Doña Elvira mejoraba poco a poco. Y yo seguía viendo a Nuria todos los días. Ella, seguía dividida.
sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. ¿Seguir bajo el yugo de un padre orgulloso o empezar una vida conmigo, aunque el camino fuera duro? No lo sabía. Pero por dentro, yo ya me sentía ganador. Porque al final del día, sigo aquí. Y don Julián lo sabe. Y eso le duele más que cualquier insulto. Porque el Barça puede perder 1000 veces contra el Madrid, pero siempre vuelve. Y yo también. Hugo Barrena. El yerno que nunca se rindió. Han pasado algunos meses desde aquella noche en el hospital. Desde aquel susto que nos sacudió a todos, pero que, paradójicamente, no cambió lo esencial. Porque las personas no cambian solo por un momento de debilidad o un susto pasajero. Y menos personas como don Julián. Esos hombres son piedra. Son hierro viejo, oxidado pero duro. Gente que prefiere quedarse sin lengua antes que pronunciar un lo siento. Y yo tampoco nací para agachar la cabeza. Cuando dieron de alta a Elvira, mi suegra, sentí un alivio enorme. Primero, por ella, claro. No se merecía pasar por aquello. Había estado sometida a demasiada tensión, demasiado grito y demasiadas lágrimas. Segundo, porque eso me permitía, de alguna forma, volver a la rutina con Nuria, aunque esa rutina estuviera cargada de incomodidades, silencios tensos y miradas de desprecio por parte de don Julián. Regresé a la casa. No porque quisiera. No porque me arrepintiera. Sino porque Nuria me lo pidió. Porque ella seguía queriendo estar cerca de su madre, al menos un tiempo más, hasta que las aguas se calmaran. Ella era mi mujer, y si algo había aprendido de este infierno familiar es que a veces amar también es saber esperar. Y así volvimos. A una rutina que ya no era rutina. Que era más bien una guerra fría. Con frentes abiertos. Con trincheras invisibles. Y con un enemigo claro, su suegro y su yerno, condenados a no soportarse jamás. Las veladas familiares continuaron. Porque si algo tenía esta familia era su obsesión enfermiza por las reuniones. Por aparentar unidad. Por sentar a todos en la misma mesa como si nada hubiera pasado. Como si los cuchillos que volaban en el aire fueran solo parte de la decoración. Aquel domingo no fue diferente. Se celebraba el cumpleaños de la hermana de Nuria, Marta. Una mujer que siempre había sabido jugar bien sus cartas, casada con Iker, ese cuñado al que don Julián veneraba solo porque tenía unos años más que yo y porque compartían su amor por el Real Madrid. Nunca entendí esa lógica absurda, pero ya no me molestaba. Estaba vacunado. La comida transcurría como siempre, los típicos platos que preparaba Marta con cariño, los brindis insípidos de Iker, los comentarios vacíos de Elvira. Y don Julián. Con su copa de vino siempre llena. Porque ese día, quizás por la confianza, quizás por la edad, se le había ido la mano. Yo observaba todo en silencio. No tenía nada que decirles. Ya había aprendido que en esa casa cada palabra mía era un fósforo encendido. Y no estaba dispuesto a incendiar nada, todavía. Hasta que don Julián abrió la boca. Os digo una cosa, dijo, con la voz ya pastosa. Todo esto lo habríamos superado igual, incluso mejor, sin el amiguito del Barça. Porque claro, cuando uno va por la vida con una camiseta blaugrana piensa que todo es fantasía, que la vida es puro juego. Pero los hombres de verdad, los que luchamos de verdad, no necesitamos salvadores de tercera categoría. Las risas de algunos fueron incómodas. Otros apartaron la vista. Nuria me miró suplicándome con los ojos que no dijera nada. Pero era tarde. Muy tarde. Porque yo había guardado mis cartas de triunfo demasiado tiempo. Y aquel hombre acababa de cruzar la última línea. Me acomodé en mi silla. Lo miré fijamente. Y hablé. Qué curioso, dije. Porque a mí me enseñaron que los hombres de verdad no se esconden detrás de las mentiras. Ni detrás de los favores de sus amigos del ayuntamiento. Ni de las deudas que nunca pagaron. Ni de los negocios que nunca funcionaron. El silencio cayó en la mesa como un martillo. Lo vi tensarse. Vi cómo su rostro pasaba del rojo al blanco. Y seguí. Porque claro, don Julián, se llena la boca hablando de honor, de respeto, de hombría, pero ¿cuántos saben aquí que usted hace años pidió un préstamo enorme para un negocio de exportación de vino que nunca existió? ¿Cuántos saben que ese dinero se lo prestó un viejo conocido de dudosa reputación? ¿Y que tuvo que vender media herencia familiar para tapar ese agujero? Todos estaban congelados. Elvira miraba al suelo. Iker se removía incómodo. Marta tenía las manos temblando. Y Nuria.
Nuria sabía que yo había investigado. Que después de tantas humillaciones, había querido saber quién era realmente ese hombre que me despreciaba solo por ser joven y culé. Don Julián se levantó de la mesa. Su copa cayó al suelo. Me miró con un odio que no había visto nunca en sus ojos. Te quiero fuera de mi casa, Hugo. Y esta vez para siempre. Me levanté despacio. Miré a Nuria. Ella me miraba con los ojos brillantes, pero no de tristeza, sino de determinación. Me voy, dije. Pero esta vez no me voy solo. Nuria se levantó sin dudarlo. Y nos fuimos. Sin mirar atrás. Porque había batallas que ya estaban ganadas. Renovación. Han pasado 2 semanas desde que nos mudamos a otra ciudad. Un lugar tranquilo. Lejos de los gritos, lejos de los desprecios, lejos de ese ambiente envenenado. Y aunque al principio fue duro, ahora siento que respiro de verdad. Nuria está conmigo. No me dejó solo ni un instante. Y yo la amo más que nunca. Porque en medio de la tormenta, descubrimos que no éramos solo marido y mujer. Éramos compañeros de vida. Carne de la misma carne. Un solo ser. Y por eso hoy he decidido contar esta historia. No por venganza. No por orgullo. Sino porque quiero que quede claro que a veces perderlo todo, es la única forma de ganarlo todo.